Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos. Cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Recuerda que en tu vida recibiste bienes. Los bienes materiales nos pueden cegar y pensar que son lo más importante, que es lo necesario, que es lo fundamental, y pueden llegar a formar la parte central en nuestro corazón. Es decir, son lo más importante, dejando de lado a las personas y a Dios. Por lo tanto, nos pueden cegar de forma egoísta, pensando que la vida solamente es para almacenar, para producir, para generar dinero y bienes materiales, casas, propiedades, autos, títulos, y entonces caemos en la tentación de la soberbia, pensar que todo lo que tenemos se debe solo a nosotros, y cerramos nuestro corazón y nuestra mente a las necesidades de los demás, y nos puede conducir a afirmar: esto me ha costado a mí, que les cueste a ellos. Ellos son pobres porque son flojos. Ellos son pobres porque son conformistas y porque no tienen proyectos, no tienen claro su proyecto de vida. Por eso, si quieren tener, que trabajen y que les cueste. Y cerramos nuestros ojos a los problemas sociales y a las necesidades de los demás, lo cual es un error y lo cual nos deja fuera del plan de Dios, que nos invita a amar al prójimo, a preocuparnos por el prójimo como Dios nos ama y como debiéramos amar a Dios sobre todas las cosas, y con ese amor incondicional, con ese amor universal, nos debería de llevar a amar a todos nuestros hermanos, especialmente a los más pobres y necesitados. Por ello las lecturas nos dicen: bendito quien confía en el Señor y pone en Él su confianza, y no en los bienes materiales, y no en las cuentas bancarias, y no en la gente poderosa, porque quien tiene es dado a hacer favores al que tiene para que se los regrese, pero nunca a un pobre, porque sabe que no le podrá pagar. Y hay gente que mide a todos los demás por sus títulos, por su dinero, por su casa, por la apariencia, y de esa manera se socializa solamente con la gente
de ese estatus social. Por ello, las lecturas de este día nos invitan a cuestionarnos acerca de lo que es el fundamento de nuestra vida, aquello sobre lo que la construimos y que en el fondo consiste en preguntarnos en quién o en qué estoy apoyando mi vida, en qué en quién pongo mi confianza. Responder a estas preguntas tiene gran trascendencia para la persona. Según la lectura de este día, de ello depende la felicidad humana. Porque solo Dios puede transformar nuestro corazón. La relación de la persona con el dinero es un tema crucial y recurrente en el Evangelio, tan importante que el joven rico se va triste cuando Jesús le pide como condición para alcanzar, seguirle y alcanzar la salvación: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. En el texto de hoy vemos cómo el uso de la riqueza es el signo que separa dos mundos, uno representado por Epulón, el rico, y otro representado por Lázaro, el pobre y enfermo de lepra. El mundo de la sobreabundancia, por un lado, y el mundo que apenas sobrevive con las migajas que desde el otro lado se tiran. Ninguna parábola como esta refleja la situación del abismo social que existe hoy entre ricos y pobres en nuestras diferentes sociedades en los 5 continentes. Y parece que Epulón vive ignorante de lo que pasa a su alrededor. No ve a Lázaro, no quiere verlo, no quiere enterarse, se ciega, se hace el ciego. Y es que lo que no vemos es como si no existiese. No hay nada como esconder la realidad, taparla y dejar que el sueño de vivir a lo grande nos atrape y nos haga creer que vivir así, aspirando únicamente a lograr nuestro bienestar personal, es lo mejor que nos podría pasar. Somos egoístas, somos convenencieros e interesados. Solamente convivimos donde sacamos provecho con esas personas y a los demás los excluimos y los utilizamos. Qué terrible realidad, pero al fin una realidad. Jesús una y otra vez nos pone enfrente del dolor y de la injusticia de nuestro mundo para decirnos que nada hay más contrario al sueño de Dios que la existencia de la pobreza, que nada nos separa más de su proyecto que poner el corazón en la riqueza y vivir de espaldas a aquellos que apenas pueden subsistir, hasta el punto de ser causa para no entrar en el reino, tal como se deduce del desenlace de la parábola, porque rechazar a los pobres, ignorarlos, es en el fondo ignorar al propio Jesús, presente en cada uno de ellos, tal como se nos recordará en la parábola del juicio final en Mateo capítulo 25, cuando tú rechazaste a un pobre, a un enfermo, cuando no diste de beber al sediento ni de comer al hambriento, a mí no me diste, por lo tanto, vete a la izquierda, te espera el fuego y la condenación, el fuego que nunca se apaga, porque fuiste egoísta, porque te centraste en ti y en la satisfacción de tus propios placeres y gustos, y pasaste por alto las necesidades de los más pobres. Si tuviste tanto dinero es porque yo te permití que lo tuvieras, porque aún la riqueza es un don, dirá el Señor, y te lo di no solo para ti, sino para que lo compartieras con los más necesitados. La clave de esta parábola no está tanto en el hecho de que Epulón sea rico, como en el escándalo de la pobreza de Lázaro, que no es escuchada, atendida por Epulón. Por ello la palabra nos invita hoy a tomar conciencia de lo que es nuclear en el Evangelio, que los preferidos de Dios son los pobres, no por ser moralmente mejores, sino por el simple hecho de ser pobres, y que si nuestro corazón y nuestra misión no están habitados, cuestionados, urgidos por ellos, nuestra vida no se habrá convertido al Evangelio. Es decir, si el corazón de un rico se centra en sus bienes, en el dinero, en amasar, en tener y en ignorar a los pobres, está camino al infierno, está apartado del proyecto de Dios, no ha entendido que la riqueza material es don de Dios. Viviremos ritos, normas, una falsa espiritualidad, porque hay gente rica que va a misa, pero no ayuda. Hay gente que se cierra y no tiene dinero, es egoísta, que en el fondo nos entretienen, pero que nos alejan del Evangelio de Jesús.
Y a los apóstoles en su época, o ya los apóstoles en su época, se dieron cuenta de esta cuestión y le preguntaron a Jesús preocupados: entonces, ¿quién puede salvarse? Después de escucharle decir ante la marcha del joven rico qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos, pero la respuesta que les dio nos llena hoy de esperanza. Para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Y es que, como veíamos en la primera lectura, solo Dios puede transformar nuestro corazón, nuestra mirada, si nos atrevemos a confiar en Él. El signo de esta confianza es la capacidad de desprendimiento y de compartir aquello que en la vida se nos ha ido dando en favor del bien común y de la fraternidad universal en que consiste el reino. Pero si no se comulga, si no se confiesa al menos cada mes, si no se comulga al menos cada vez, cada domingo que vamos a misa, el corazón, ¿cómo se abrirá al amor y al don de compartir con los demás con un sentido fraterno y de servicio? Por ello es muy difícil que un rico se salve si no está cerca de Dios. La lectura del profeta Jeremías nos sitúa ante dos posibles elecciones, ambas excluyentes y opuestas. La primera elección, nos dice el texto, consiste en confiar en el hombre apoyando la vid en la carne, mientras el corazón se aparta del Señor. El sentido de esta elección no significa una invitación a no confiar en las personas, sino a no hacer del propio yo el centro de gravitación de todo nuestro universo, viviendo de una manera autorreferencial. Yo, todo depende de mí, lo cual es un error que nos impide abrirnos a Dios, a la trascendencia, nos separa de los otros, de Dios. A la persona que opta por este camino se le considera maldito, según este texto de la primera lectura. Es decir, alguien cuya vida de alguna manera se seca, se muere porque no bebe del agua de la vida. Pero hay una segunda posible elección que se convierte en bienaventuranza, en fuente de alegría y de felicidad, en posibilidad de dar fruto, y es aquella en la que, como el árbol que llega a estar verde, somos capaces de extender nuestras raíces buscando el agua que solo Dios puede ofrecernos, un agua que nos permite ser el árbol de vida que estamos llamados a ser. Y esta elección significa poner la confianza en el Señor, una confianza que nos abre siempre a los otros, al mundo, a la creación y a nosotros mismos de una manera nueva, porque confiar en Dios significa abrir los ojos a una humanidad, a una creación que está bendecida por Dios, que es amada por Él y a través de la cual sale a nuestro encuentro. El Evangelio de Lucas cierra el famoso capítulo social con el amor al dinero o a las riquezas y la actitud que se debe mantener. Se cierra con la famosa parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón, que es lo opuesto a la parábola con la que se abría él mismo. El rico Epulón es el motivo para poner de manifiesto en la mentalidad de Lucas lo que espera a los que no son capaces de compartir sus riquezas con los pobres. Y no ya solamente dando limosnas, sino que la parábola es mucho más concluyente. La situación de Lázaro se produce por la actitud del que se viste de púrpura y lino y celebra grandes fiestas. Esta narración parabólica da mucho de sí para hablar, hoy más que nunca, de las diferencias sociales, del empobrecimiento mundial, de la deuda de muchos países del tercer mundo y cuarto mundo que no pueden pagar. Y se hablará incluso del infierno que muchos se merecen. Veamos algunos aspectos. La culpabilidad del rico siempre está en oposición a alguien que vive miserablemente y a quien él debería haber sacado de ese mal. De ahí que la figura de Lázaro, el pobre, aparezca en toda la narración como punto de referencia del rico, no solamente mientras están los dos en este mundo, sino muy especialmente en el más allá, cuando el rico vive su situación de desgracia, ya irreversible según la ideología del texto. Pide y ruega que Lázaro le refresque la lengua con la punta de los dedos, o que se la mande para que advierta, que le mande para que advierta a sus hermanos. Es un adorno literario pasivo para confirmar lo que se ha definido en el versículo 25. De ninguna manera, es mucho más que eso. No intentemos definir el infierno al pie de la letra de la narración con llamas o algo así,
pero quiere significar el dolor de haber perdido a Dios, de no haber amado. Y a Dios, al perderlo, es perder el amor de los amores, la oportunidad de la alegría, la oportunidad de estar con los demás y la oportunidad de estar consigo mismo. En eso consiste el infierno. Sería una equivocación teológicamente imperdonable. Consideramos que se quiere poner el dedo en la llaga como conciencia crítica expresada de una forma semiótica por la figura del pobre que tiene un nombre propio a quien él debería haber liberado, y es que la riqueza en sí no es neutra ni se recibe nunca como bien discriminatorio, como muchos defendían en la mentalidad del judaísmo del tiempo de Jesús y del cristianismo primitivo. La acumulación de riquezas es injusta, pero es más injusta todavía alado por los medios de comunicación. Son miles de kilómetros. Hay personas que ni siquiera tienen las migajas necesarias para comer. A nosotros nos parece que la culpabilidad de los ricos o de los pueblos ricos que se comportan frente a los miserables como el de tantos países que viven en pobreza extrema, donde las familias y las personas comen una vez al día y no tienen acceso a educación ni a salud, y viven en techos de lámina, pisos de tierra, y no tienen seguridad pública, y están al margen de las ciudades, no tienen agua potable y a merced del crimen organizado, lo cual nos parece injusto y contrario a los derechos humanos internacionales. Tantos ricos que son egoístas, países ricos que cada vez se empobrecen más a otros países, tantos políticos que cada vez se empobrecen más a su pueblo, que se comportan frente a los miserables como el de nuestro ejemplo, está absolutamente presente desde el principio al final de la narración. Y esto sin recurrir a una alegorización excesiva de la misma, pero no deja de ser curioso que el rico ni siquiera tiene nombre, es un rico sin nombre. ¡Qué curioso! En la parábola, por el contrario, quien tiene nombre propio es Lázaro. ¿No es eso lo que sucede precisamente en nuestro mundo de relaciones sociales injustas? Lázaro, que significa ayudado por Dios. ¿No es eso lo que sucede precisamente en nuestro mundo de relaciones sociales injustas? Los ricos salen en todos los periódicos y hablan de ellos todas las revistas financieras. Y además el rico sin nombre, bien que sabe el nombre que tiene el pobre, Lázaro. Y Lázaro, signifique lo que signifique, Eleazar en nombre, en hebreo, significa Dios me ayuda. Pero Lázaro, ayudado por Dios. Todo esto da que pensar en la parábola que Jesús narra. No solamente hablamos de una historia, sino de muchas historias reales. El rico es culpable frente a Lázaro, no frente a los pobres en general, que siempre puede ser una excusa frente a una persona con nombre propio que se ha encontrado en su vida. Eso desde luego no quita que también se pueda hablar de la esperanza de los pobres frente al Dios justo, aquí representado por Abraham. El abismo, pues, entre los ricos y los pobres, según Lucas, quiere poner de manifiesto, puede y debe cambiarse en el presente. El futuro se hace en el presente y quien sabe cambiar su presente, cambia también su futuro. Este es el objetivo final también de la narración sobre el rico Epulón y el pobre Lázaro, como lo era del administrador de la injusticia que supo repartir el dinero acumulado de su señor para hacerse amigos, no se lo guardó para él, pero los que usan la riqueza solo para sí se están cerrando en el futuro y están cerrando las puertas de la vida eterna. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.